Aleluya, gloria a Dios, gloria al Señor. Qué tiempo de bendición en la presencia de nuestro Rey, de nuestro Salvador. Y qué bueno que en esta mañana tú estés conectado en esta hora. Y hemos denominado este mensaje el árbol que da fruto. Y por característica, los árboles, cuando ha sido plantada esa semilla, pues ese árbol debe crecer y a su tiempo obviamente debe dar el fruto que Dios quiere ver en cada uno de nosotros. Hay una famosa frase que dice que al árbol que tiene buen fruto, ¿sí? O un buen fruto, a ese es el que apedrean para derribarlo, para tirarlo. Y cuando pienso en esto, iglesia, pienso en cada uno de nosotros, el tipo de árbol que nosotros podemos ser. Y a veces en nuestro entorno pueden haber personas que lo único que quieren ver es ese árbol caído, para que nosotros no sigamos dando ese fruto en Cristo Jesús. A lo que voy con esto es que cuando tú miras las escrituras, tú te vas a dar cuenta que efectivamente los siervos del Señor, de aquellos que amaron a Dios, a Jesucristo, que quisieron caminar con Él y hacer la voluntad de Él, lo único que recibían en el entorno era el hecho de ser perseguidos, aborrecidos y de que querían obviamente hallar hasta sus propias vidas para derribarlos. Yo quiero que tú pienses el tipo de árbol que eres tú. Y quiero mirar la escritura porque hay algo que impactó mi corazón y está en Jeremías capítulo 11, el verso 18. Quiero que vayas allí conmigo. Jeremías 11, verso 18. Y dice la palabra del Señor así, mi amado. Dice la escritura: y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí antes, me hiciste ver sus obras. Y yo era como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Dios fue escogiendo a Jeremías, al profeta, para que hiciera una labor que no era nada fácil, y esa labor era presentarse delante del pueblo. Y tal vez, aunque los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento obviamente fueron usados por el Señor, tal vez uno de los que más fuerte tuvo que hablar al pueblo fue este hombre, fue Jeremías. Y eso hizo, iglesia, que muchos en su entorno se levantasen contra él para matarlo. Ese era el deseo del pueblo de Israel: eliminar, matar sencillamente a Jeremías, porque les era molesto, no era agradable la predicación que él estaba entregando. Y lo único que ellos querían entonces era quitarlo de la faz de la tierra. Pero yo quiero que tú mires las palabras que usa Jeremías. Y él dice: yo era como un cordero inocente que llevan a degollar. Él lo único que estaba haciendo era cumplir con el propósito de Dios, llevar el mensaje del Señor. Pero a veces el hecho de que tú seas cristiano, a veces por el solo hecho de que tú seas un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, hará que muchos en tu entorno se quieran levantar contra ti y quieran venir a causarte daño, quieran dejarte en vergüenza, quieran menospreciarte, quieran tener en poco. Bien dijo el Señor Jesucristo: si alguno quiere ser mi discípulo, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No sería una labor fácil. Y enfrentar este mundo, obviamente tomados de la mano del Señor, hará que muchos se vengan en contra tuya. Empecemos por nuestra propia familia. Habrá muchos que no conocen del Señor y que obviamente harán burla de ti, que buscarán hallar tu vida. Y cuando digo hallar tu vida, es obviamente hacerte a un lado, tenerte en poco. Ya no serás el mismo que compartía con ellos, porque tu fe hará sencillamente
que ya ellos no te miren de la misma manera. Eso era lo que había pasado con el profeta Jeremías. Obviamente los judíos estaban enfurecidos por su predicación y ya lo único que querían era quitar esa molestia de su lado. Tú tienes que ser un valiente, un árbol que esté dando ese buen fruto y que obviamente otros te quieran derribar, pero no porque estás dando el mal fruto. Por eso te decía al comienzo, al árbol que da los buenos frutos, a ese es al que le tiran más piedras. Si yo veo la vida de Jesucristo, los fariseos querían obviamente quitar ese estorbo. El apóstol Pedro lo denominó como la piedra que viene a ser cabeza del ángulo, la piedra que sencillamente para muchos fue un tropezadero. Por eso los judíos, por eso los fariseos querían hallar la vida de Jesús, y hasta que no lo llevaron a la cruz, ellos no se agradaron. Cuando tú estás dando una vida de testimonio, cuando tú estás caminando en el Señor, cuando tú estás llevando una vida conforme a la voluntad de Dios, obviamente van a querer venir muchos a dañarte, a destruirte, pero ahí es donde tú debes permanecer firme. Tu fruto, tu vida, tu testimonio, tiene que seguir adelante. Tienes que seguir mostrando tu amor por Jesús, tienes que seguir mostrando tu fe en el Señor. No te vas a dar por vencido, vas a continuar adelante. Porque lo único que quieren esas personas a tu alrededor es verte derribado, destruido, y que en algún momento ellos puedan decir, ven que nosotros teníamos la razón. Pero obviamente el profeta era el que tenía la razón. Él describe su vida y lo comparo con Jesucristo porque vuelve esta palabra y dice como cordero inocente. Recuerda que el libro del profeta Isaías dice que como cordero fue llevado al matadero. En la inocencia de Jesús, en su justicia, en su santidad, fue llevado a la cruz sin necesidad de una culpa justa, sino porque el enemigo obviamente quería destruirlo. Cuando tú estás caminando con Dios, el enemigo va a querer levantarse en contra tuya, va a querer destruir tu fe, tu fortaleza, tu esperanza en Cristo. Pero ahí tú debes continuar firme. Jeremías decía entonces que como cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra él. O sea, él era inocente de eso y no creía que su predicación estuviese llegando al punto que lo querían matar. En el mundo entero mueren miles de siervos, mueren pastores, misioneros. ¿Y sabes por qué mueren? Por causa del nombre de Jesús. Porque el diablo no resiste que se levante un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios en la voluntad del Señor, a llevar el evangelio, a ganar a su propia familia, a ganar a otros para Cristo. Hay designios que el enemigo levanta contra nuestra vida, pero yo quiero decirte que hay otro más grande que se levanta. Es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores. Es aquel, como lo describió el mismo profeta Jeremías, Él va delante de mí como poderoso gigante. Y yo quiero decirte que cuando tú estás dando ese fruto, Él irá delante de ti, Él irá peleando, Él irá batallando. No desfallezcas en tu caminar en Cristo. Este mensaje que Dios nos está dando en esta mañana es animarte a que tú sigas en tu fe, a que no des un paso al costado. Tal vez tú te has sentido solo allí con tu familia, porque no hay otro que tenga la misma fe que tú has colocado en Jesús, pero yo quiero decirte en esta mañana, tú tienes que continuar adelante. Tú tienes que seguir siendo ese árbol que dé ese buen fruto. Algún día los tuyos reconocerán al Dios en el cual tú has creído, que es el único y verdadero Dios, porque no hay Dios fuera de mí, dijo el Señor. No hay otro, no lo conozco. Y en esa fe tú tienes que prevalecer. Aunque tú ignores lo que estén fraguando contra ti, tú siempre debes saber que Dios va a levantar bandera delante de ti. Aunque tú y yo ignoremos lo que el enemigo intente hacer en contra nuestra, permanece firme en tu fe en Cristo Jesús, no desfallezcas. Y yo siento en mi espíritu en esta mañana
que hay algunos que han sentido desfallecer en su fe, en Cristo, en su caminar, en su cristianismo. Pero hoy fortalécete a través de esta palabra. Hoy fortalécete mirando lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. Los que maquinaban designios contra Jeremías decían: destruyamos el árbol con su fruto. ¿Te das cuenta? Destruyamos el árbol con su fruto, que no quede memoria de él, que ya este hombre no nos sea molestia. Es lo único que quiere el enemigo, quitarte del camino, que tú te apagues, que el fuego del Espíritu se apague en tu corazón, que tú dejes de hablar, que tú dejes de orar, que tú dejes de proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero Dios no va a permitir que el enemigo destruya el árbol con su fruto. Si tú te tomas de la mano del Señor, antes Dios hará que ese árbol crezca más. Dios hará que su fruto sea sobreabundante sobre esta tierra, que muchos lo puedan ver, que muchos puedan mirarte a ti y decir: este árbol ha crecido, esa vida ha crecido, que muchos puedan empezar a reconocer y decir: es que Dios estaba con él, es que Dios ha estado con ella siempre, por eso ese árbol ha crecido, por eso sus frutos son cada día más hermosos, porque Dios está ahí. Y muchos van a querer ser como tú, porque tú fuiste como Jesús, porque seguiste el ejemplo del Señor. La gloria de Dios siempre resplandeció sobre Jesucristo. Y aunque la Escritura deja ver que demudaron su hermosura, lo que estaba dentro de Jesús en su interior seguía vivo. Era la belleza del Espíritu, y esa es la belleza que todos nosotros debemos tener. Firmes en el Señor, firmes en Cristo Jesús, sin desfallecer un solo instante. Si tú has sentido dar un paso al costado y no continuar, hoy el Señor te está diciendo: no lo hagas, porque yo estoy contigo. Aunque el enemigo quiera destruir el árbol con su fruto, aunque muchos estén diciendo: cortémosle de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre, Dios levantará bandera. Dios se glorificará en tu vida. Humanamente, iglesia, muchos quieren el mal para ti. A lo largo de nuestras vidas encontramos personas que solo nos desean el mal. Pero Dios estará con nosotros. El Señor será escudo alrededor de tu vida. Dios te levantará. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la raíz de tu bendición? Que tú estés cimentado en Cristo. Mientras tú y yo estemos cimentados en Cristo, lo único que podemos esperar es la bendición del Señor. Lo único que podemos esperar fielmente es que Dios esté allí con nosotros. Lo único que podemos esperar es que Dios se glorifique en gran manera. No te des por vencido. Tienes que continuar adelante en tu caminar en Cristo. El Señor estará allí contigo. Aunque muchos quieran destruirte en cabeza del enemigo, Dios levantará bandera y habrá memoria de tu nombre. Pero memoria porque seguirás vivo sobre esta tierra, porque seguirás haciendo la obra, el propósito de Dios. Sé luz en tu familia. No importa que ellos no te amen por tu fe, te aman porque eres su familia, pero aborrecen lo que está en ti, tu fe, y tú tienes que continuar adelante. Tú tienes que seguir dando testimonio, tú tienes que seguir dando luz a ellos, la luz de Cristo. Pero mira lo que decía Jeremías: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Qué tremendo. Pues obviamente Jeremías le decía: Señor, yo he expuesto mi causa delante de ti. Y tú que eres justo, tú juzgarás con justicia, tú sabes lo que vas a hacer. Tú efectivamente obrarás. Mis ojos verán tu gloria. No era para Jeremías fácil ser perseguido,
No era fácil haber estado encarcelado porque lo estuvo. No era fácil ser apedreado porque muchas veces quisieron obviamente apedrearle. Y por eso él exponía su causa delante de Dios. Y yo quiero decirte eso, expon tu causa delante de Dios. Presenta delante de Dios. Cuando él está diciendo acá, vea yo tu venganza de ellos, no quiero que lo malinterpretes. Él no está orando con odio, con rabia, con sed de venganza como tal. Él está exponiendo su causa para que Dios en su justicia, que es el único justo, hiciere como a él le pareciere, como a Dios le pareciere. Expon tu causa delante de Dios. Coloca delante del Señor aquellos que han hecho burla de ti, aquellos que te han menospreciado. Y dile, Señor, haz justicia, muestra tu gloria. Y cuando yo oro de esta manera, no estoy orando para que a esas vidas les vaya mal, no estoy orando para que Dios los destruya, yo estoy orando por misericordia, haz justicia. ¿Y esa justicia cuál es? Que ellos vean qué árbol soy yo y por qué estaba dando ese fruto. Que ellos puedan saber que la esencia, la raíz de ese árbol es Cristo, que Él es la simiente. Que ellos también puedan venir y reconocer la predicación de Jeremías, advirtiendo el juicio, la cautividad del Señor, era para misericordia. Cuando tú ores, clama a Dios para que Él se revele también a la vida de esas personas, para que Dios se glorifique a sus vidas. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan tu vida diciendo, no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues no traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Cuando tú te das cuenta acá lo que sucedió, pues obviamente Dios estaba diciendo, nadie de los que se ha levantado contra ti va a vivir, van a morir, y efectivamente murieron, porque quisieron hallar la vida, obviamente, de Jeremías. Y Dios es justo, Dios es justo. Por eso está la gracia de Dios hoy sobre la faz de la tierra, por eso Cristo muere. Por eso hay una palabra que me impacta mucho en la escritura y es propiciación. Y cuando aquel hombre que exponía a nuestro Señor Jesucristo se presentó delante de Dios y dijo, sé propicio a mi pecador, ese publicano. Lo que él estaba diciendo era, Señor, aplaca tu ira de mí porque reconozco que soy pecador. Jesús muere en la cruz. Y Él es propicio a nuestro pecado. ¿Qué quiere decir? Que Él aplaca su ira de sobre nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Todos aquellos que han querido hallar tu vida, que han querido dañarte, que han querido destruirte, que te han menospreciado, que te han tenido en poco por la fe que tú has colocado en Jesús. Tú debes clamar a Dios para que Él haga justicia, para que la misericordia de Dios se extienda hacia ellos, para que ellos también puedan conocer a aquel que ha hecho que este árbol crezca y dé buen fruto. Porque no olvides, iglesia, al árbol que da fruto, a ese es el que tiran piedras, no es al que da mal fruto. Al árbol que da fruto, a ese es al que apedrean. A ese es el que intentan derribar. Pero tú no te puedes dejar derribar. Tú tienes que estar firme. Te van a zarandear un poco. Tus ramas se van a mover. Pero si tú estás en Cristo, tú no vas a caer. Y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida. En la medida en que tú lo busques, tú vas a crecer. En la medida en que tú lo busques, tus frutos serán más bellos cada día delante de Dios y delante de los hombres. Y en la medida en que tú lo busques, todos los que algún día quisieron hacerte daño, tendrán que venir y reconocer que Dios también te había amado. Padre, quiero darte las gracias.
Quiero darte la gloria y la honra en esta mañana, Señor, por este tiempo, por este momento, por tu palabra. Sé que muchos hemos sentido desfallecer en algún instante. Sé que enemigos se han levantado en nuestro entorno para dañarnos, para destruirnos. Pero más fuerte y más poderoso eres tú que está con cada uno de nosotros. Tómanos, Señor, no nos sueltes por un solo instante. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a buscar tu rostro. Ayúdanos a hacer ese buen árbol con ese buen fruto, Dios. Yo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Tómanos en tus manos. Aquel que haya sentido desfallecer, fortalécelo en esta hora, Dios. Aquel que ha tenido problema con su propia familia por causa de esa fe que ha colocado en ti, levanta bandera, pelea por ellos, Dios. Glorifícate en gran manera, Dios mío. Muestra tu gloria, revélate, Dios, y hazles entender, Dios, quiénes somos cada uno de nosotros en Cristo, Dios. Que quieran acercarse a este árbol que está dando buen fruto, porque ellos también quieren ser árboles con buen fruto, Padre. Yo bendigo a todos mis hermanos en esta hora. Te pido que la paz tuya sobreabunde en sus vidas, en sus corazones, Dios. Que seas tú obrando y glorificándote de una manera poderosa y sobrenatural. Hoy los bendigo con toda bendición de lo alto. Y te doy gracias por esta preciosa palabra que tú nos has entregado en esta mañana. Es en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué hermoso es Dios. Qué palabra tan poderosa la que Dios nos acaba de entregar en esta hora. Sigue adelante, sigue en tu fe, no desfallezcas. Dios va a ir delante de ti. Él peleará tus batallas, Él te defenderá, Él te guardará, Él te cuidará. Solo debes seguir adelante. Y debes ser ese árbol que dé ese buen fruto todos los días de tu vida. Te mando un fuerte abrazo, Dios te bendiga y te guarde. Esta noche tendremos servicio 7 de la noche para los que están acá en Bogotá, para que puedan acercarse a la congregación, y si estás en otra ciudad, otro país, puedes conectarte 7 p.m. hora Colombia. Allí estaremos transmitiendo, si el Señor nos lo permite, para que tú recibas otra palabra y estés en otro tiempo de bendición. Que Dios te guarde, Dios te bendiga, y no lo olvides. Al árbol que da buen fruto, a ese es el que quieren siempre apedrear. Dios te guarde, Dios te bendiga.